Vivimos en la época de la globalización, donde se considera de que la integración viene a constituir un factor importante y la educación viene a constituir un rol en ese aspecto. Lamentablemente, nuestro país viene siendo golpeado por una mala educación, según un informe aparecido en el diario La Nación del 18 de enero, donde habla acerca de un informe sobre el Foro Económico. En el artículo resaltan los siguientes aspectos: que solo un 5% de los jóvenes aprobaron el mínimo exigido del 60% en las pruebas de exámenes para acceder a Itaipú. Es una situación lamentable, ¿verdad? La formación primaria y la educación superior hoy es la peor del mundo, según dicho foro. Van 2 años seguidos de que el nivel primario ocupa el puesto 140, el último lugar en el ranking. Y a esto se agrega la formación superior o universitaria, que el año pasado estaba en el puesto 139. Con relación a este problema, hablamos con el abogado Hugo Vera, especialista en educación. ¿Es la educación la única vía para el desarrollo? Bien, la educación es un tema que realmente se presta para muchas interpretaciones. Muchos consideran que es un mito el tema de que la educación sea la causa verdadera del desarrollo. No obstante, sí es un indicador de desarrollo, pues depende mucho de qué tipo de educación se esté dando en un país. Por ejemplo, países como el nuestro no figuran en parámetros de PISA, que es un índice que mide la calidad de la educación, pero desde el punto de vista subjetivo. Resulta ser que hay dos grandes, digamos, divisiones de la educación. Una es la objetiva y la otra la subjetiva. En la objetiva prima más bien qué cantidad de información maneja el alumno o la persona, que es más bien basado en un sistema más memorista, por decirlo de una forma. Y la otra es subjetiva, en donde se da más importancia o prima más las cualidades o qué hacer con esa información. En este caso, PISA toma parámetros dentro de lo que es la capacidad para resolver problemas. Entonces, es notorio porque países subdesarrollados como el nuestro finalmente tienen esta mala calidad en educación, porque se cree que el gasto público es lo que mejora la educación, y eso es falso, ¿verdad? Está demostrado de que países que están muy bien posicionados destinan 3.5% de su Producto Interno Bruto a educación, y sin embargo tienen muy buenos resultados. Y tenemos otro, como el caso de Cuba, que destina, que por cierto es el más alto del mundo, 11.9% de su Producto Interno Bruto a educación. Sin embargo, los resultados son malísimos, ¿verdad? Entonces, deberíamos hacer un análisis más profundo con relación a qué es lo que buscamos cuando hablamos de educación. Si lo que queremos es que las personas manejen mucha información, si lo que queremos es que los ciudadanos resuelvan problemas, o que puedan repetir frases como, bueno, como normalmente estamos acostumbrados. ¿Qué podemos decir con relación al gasto público y la educación? Bueno, es uno de los mitos más grandes que hay. Sinceramente, la gente cree que cuando más dinero se destine a la educación pública especialmente, es que esta va a mejorar. Y está demostrado que esto no es así, porque generalmente lo que se busca con esto es simplemente manejar el presupuesto público y no necesariamente mejorar. Acá debería, no me refiero necesariamente a discutir si el Estado debería ser el que pague la educación o no. De hecho, que esa discusión ya, al menos que cambiemos la Constitución, eso está inserto ahí, ¿verdad? Entonces, sí podríamos hablar de un nuevo modelo en educación, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede hablar de competitividad en un mercado cautivo como el nuestro, en materia de educación, ¿verdad? Mercado, cuando digo, me refiero a que el monopolio de la educación lo maneja el Ministerio de Educación. En ese sentido, jamás puede haber competitividad, porque la competitividad quiere decir competencia. Y eso solamente se da en un sistema en donde tenés varias opciones. Acá tenemos una malla curricular que sale de un Ministerio de Educación, por lo tanto es imposible hablar de eso.
Ahora sí, el método que utiliza, por ejemplo, países como Corea del Sur o los nórdicos como Suecia, ellos han invertido la oferta por la demanda. ¿Qué quiere decir eso? La oferta en este caso es el Estado es el que está dando la educación y la demanda somos nosotros. En estos países han invertido la transferencia a la demanda, es decir, en vez de que el dinero sea transferido a las instituciones públicas, directamente se le transfiere a los padres a través de los vouchers. ¿Qué hace esto? Que las instituciones que ofrecen la educación, compiten entre sí para captar ese voucher que tienen los padres. Es decir, el padre tiene la libertad de elegir a qué institución puede enviarle a su hijo. Estos obviamente deben tener una libertad en cuanto a malla curricular, entonces uno tiene diferentes opciones en un mercado educativo, por ejemplo, los que enseñarían basándose en la religión, a otros que no les gustan la religión, a otros les gusta más el idioma. Es decir, es muy difícil establecer qué tipo de educación es la que quiere una sociedad. Eso solamente lo puede decidir la gente y eso se hace a través de una democratización de la educación que se basa justamente en una oferta y demanda. ¿Es inmoral lucrar con la educación? Bueno, la inmoralidad del lucro es una corriente, de hecho, filosófica fundada por Aristóteles, que se llama crematística, que él consideraba que era inmoral lucrar con algo. En realidad no, porque teniendo en cuenta de que es un servicio que es ofrecido, este servicio, por una cuestión natural de mercado, tendería a mejorar si es que eso está librado, por ejemplo, a que las partes lo decidan. Es decir, yo puedo decidir dar en forma gratuita mis servicios si soy un profesor, como también yo estaría en condiciones de cobrar por ello. Ahora, quien decide pagarme sería la persona a quien estoy ofreciendo. Eso no puede ser visto como una inmoralidad, sencillamente porque aniquilaría todo el concepto de la calidad de la educación. Porque imaginemos que la gratuidad de hecho es una falacia, eso no existe. Siempre estamos pagando por educación en forma indirecta, pero sí estamos pagando con nuestros impuestos. Lucrar en el sentido de que se privatice la educación, yo creo que eso, antes de que traiga un perjuicio, va a traer un beneficio aún mayor. No se puede negar o no se puede intervenir en la voluntad de las partes. Si yo estoy queriendo obtener un lucro con mi servicio, eso quiere decir que yo, además de percibir una renta por lo que estoy haciendo, eso va a mejorar mi calidad de vida y por ende también va a mejorar el servicio que estoy haciendo, porque voy a dedicarme, digamos, en forma más profesional. De otro modo sería simplemente un pasatiempo, porque aún así yo creo que hay personas que su pasión es enseñar, pero notoriamente se vería afectado o afectada la calidad de la educación, porque el lucro es lo que realmente genera esa competitividad. ¿Es la educación un derecho imponible a terceros? No, es una cuestión filosófica, pero a la vez puede tener repercusiones muy nefastas en la educación, porque así como yo tengo derecho a la educación, o a la alimentación, o a la vivienda, o a una vida más digna, eso no quiere decir que yo le tenga que imponer a terceros que sean quienes me tengan que educar a mí. Esa forma de ver las cosas, que es una distorsión realmente de la vida misma, es la que ha generado los mayores perjuicios a todas las sociedades. ¿Por qué? Sencillamente porque, basada en una filosofía de que la necesidad crea derechos, estamos generando verdaderos monstruos desde el Estado, en donde se manejan políticas públicas tendientes a expoliar, a sacar todo lo que sea la renta de sus habitantes con la excusa de dar educación gratuita a otro sector. No puede ser jamás un derecho imponible a terceros de que yo tenga las necesidades básicas para sobrevivir, y esas necesidades básicas, o dentro de esas necesidades está la educación,
Y eso sería justamente, como dije antes, una distorsión de la vida misma. No podemos definitivamente decirle a otros que paguen por los servicios que nosotros requerimos. Bien, la educación muchas veces es considerada como la ideal como causa del desarrollo de las naciones. Esto es un error porque por más de que nosotros tengamos a toda la población educada, esto no necesariamente quiere decir que la nación va a salir beneficiada, porque si descuidamos otros factores muy importantes del desarrollo, como las reglas, por ejemplo, de nada serviría tener personas muy preparadas, porque al contrario, eso sería una inversión o una mala inversión para el Estado, para todos. Educar personas que, por ejemplo, te salen $40.000 por cada persona, educarlas desde que va a la escuela primaria hasta la universitaria, para que finalmente viaje a otros países en donde van a ser, digamos, absorbidas por multinacionales más poderosas, o hacer lo que hace Cuba, prohibir que salgan del país teniendo brillantes profesionales. ¿Por qué? Porque si las reglas no están preparadas como para que haya inversiones, por ejemplo, en este país que puedan absorber a esas personas educadas, no va a servir de nada. Es decir, la educación es un complemento muy importante, pero no puede ser la única causa del desarrollo de los países. Es decir, el desarrollo se mide desde un punto de vista, digamos, holístico, es decir, son varios los factores que intervienen para que una nación se desarrolle. O sea que no existe una sola causa, sino que son un conjunto, un entramado de ellos, ¿verdad? Entonces, es un mito creer que la educación puede ser la solución a todos los problemas. Tampoco es suficiente para frenar las tiranías. Ahí tenemos el caso de la Alemania de Hitler, en donde 80 millones de alemanes muy preparados igual cayeron en la tiranía. Es decir, tiene que ver mucho las reglas en un país. Hemos considerado algunos aspectos para la solución a los problemas educativos en nuestro país. Naturalmente, esto da para más y vamos a considerar otros aspectos en otro programa. Gracias por permanecer con nosotros.